¿Por qué el mundo sigue comprando armas a Israel pese a la crítica global? Armapedia. Vale, vamos a ver. Hoy en día, Israel es sin dudas uno de los países más criticados del mundo, probablemente el más criticado. Su polémico accionar militar en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino les ha traído condenas diplomáticas, protestas masivas, acusaciones en tribunales internacionales y amenazas de sanciones. Son demasiados para enumerar los países que se han pronunciado en contra del Estado israelí. Sin embargo, mientras crecen las denuncias políticas, las exportaciones de defensa israelíes no hacen más que subir. De hecho, en los últimos años alcanzaron cifras récord. Muchos de los países cuyos presidentes tanto critican a Israel son los que siguen firmando contratos militares con empresas israelíes y reforzando sus propias defensas con armamento made in Israel. Todo esto lleva una pregunta clave: ¿por qué el mundo sigue comprando armas israelíes a pesar de la crítica y la condena global? Bueno, en este video responderemos esta pregunta y lo haremos como siempre, con Porque saben hacer armas, bro. objetividad y sin caer en propaganda política de ningún. Hoy no hay gulag, bro. Oye, ¿y el gulag? Hoy no hubo gulag porque Grey estaba enredado, bro. Un bando. Repito, de ningún bando. Aquí nos guiaremos por los datos duros, fríos y por las razones que están a la vista de todos, aunque muchos países, presidentes y analistas intenten ignorarlas. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Antes de hablar de causas y consecuencias, analicemos los números fríos. Porque hay que aclarar, Israel no es un exportador menor de armamento, es un titán de la defensa. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa israelí y organismos internacionales de seguimiento del comercio de armas, Israel se mantiene de forma consistente entre los 10 mayores exportadores de armas y equipo militar moderno del mundo. Bueno, en algunos rubros específicos como defensa antimisiles, drones, sensores y guerra electrónica, ocupa posiciones aún más altas, top 5 incluso. Ya en 2022, las exportaciones de defensa israelíes rondaban los 12.500 millones de dólares, un récord histórico. Pero esto no es verdaderamente una sorpresa. En 2022 estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que provocó que muchos países, especialmente en Europa, incrementaran de forma acelerada su No le habrán comprado armas a Israel, ¿no? O sea, esos mismos países de Europa que luego condenan a Israel le compran las armas. No puede ser, no, o sea, no serían tan hipócritas. No creo, o sea. inversión en defensa, impulsando el gasto en armamento, capacidades militares y toda la cadena de componentes asociados. Al mismo tiempo, todo esto se dio antes del recrudecimiento de la guerra en Gaza con el oscuro 7 de octubre de 2023. La opinión pública todavía no estaba tan en contra del gobierno israelí, y la realidad inevitable es que Israel es uno de los productores armamentísticos más confiables y avanzados del mundo. Ya hablaremos más en detalle de esto en unos minutos. Así que en 2023, el número de las exportaciones de defensa israelíes volvió a subir y superó los 13.000 millones de dólares. Nuevamente, este aumento y nuevo récord no fue una sorpresa. La guerra de Ucrania entró en una fase prolongada, dejando en claro que no se trataba de un conflicto corto ni localizado. Occidente y la OTAN aportaron muchísimo armamento para la defensa ucraniana, mientras los países de Europa aceleraron programas de rearme, modernización y reposición de stocks. Sistemas antiaéreos, misiles, radares, guerra electrónica y drones pasaron a ser prioridades urgentes. Y sí, el 7 de octubre de 2023, como dijimos, llegó el ataque a Israel que hizo estallar la guerra más cruda y brutal en Gaza. Si bien durante el principio de este conflicto la opinión internacional respetó el derecho de Israel a defenderse de la agresión de Hamás, rápidamente se comenzaron a cuestionar los métodos y la brutalidad mostrada por las fuerzas israelíes que usaban bombas guiadas masivamente. No fue de un momento al otro, pero para final de 2023 gran parte de la opinión pública comenzó a condenar el accionar militar y bélico de Israel en Gaza. Ya en 2024 comenzó la intervención terrestre a gran escala en toda la franja de Gaza por parte de las fuerzas de defensa de Israel, así que se volvió más polémico el asunto. Lógicamente, muchos analistas anticipaban que 2024 sería un año de retroceso para la industria de defensa israelí, debido al desgaste operativo, la presión política y el impacto prolongado del conflicto en Gaza. Sin embargo, para sorpresa, ocurrió exactamente lo contrario. En 2024, las exportaciones militares israelíes alcanzaron los 14.795 millones de dólares, el número más alto de su historia. Un crecimiento significativo incluso mientras las quejas y condenas internacionales contra Israel aumentaron a lo largo del año. Por supuesto, gran parte de esos ingresos responden a contratos firmados antes de la guerra en Gaza. Aún así, otra porción significativa corresponde a nuevos acuerdos cerrados en pleno contexto de guerra
y críticas internacionales. Incluso mientras muchos países, principalmente europeos, declaraban que iban a revisar, suspender o congelar sus exportaciones de armas hacia Israel y que... Spoiler, no lo hicieron. En 2024 todavía España le seguía comprando armas a Israel, incluso con Podemos. O sea, incluso había un chuchuchú por ahí de Podemos firmando contratos de armas a Israel. Podemos, no el PSOE, en 2024, un año después de que estallara la última guerra en Gaza por el 7 de octubre. Bueno. replantearían sus relaciones militares por razones políticas y humanitarias. Sin embargo, estos discursos políticos tuvieron un impacto muy limitado. En la práctica y la realidad, la mayoría de estas declaraciones no implicaron una ruptura real de los vínculos militares. Ellos dijeron, no, malo, caca, no hagas eso, no vayas a picar. Eso es tema de educación, papá. Y siguieron comprando armas. Ni la cancelación masiva de contratos ya firmados. En muchos casos sí, se restringió el envío de armas hacia Israel, pero no se dejó de comprar armamento, componentes o tecnología de la defensa israelí. Se puede argumentar que el objetivo era solamente evitar que esas armas fueran utilizadas en Gaza, pero el hecho concreto es que seguir comprando armas a Israel... Está dando dinero para financiarse. O sea, tú dices, no, solo le estoy comprando armas, no les estoy vendiendo. Y dice, ya está bien, pero ese dinero, ¿tú crees que no va a ser reinvertido en la guerra? ¿Hola? Implica inevitablemente seguir apoyando económicamente a su industria militar y por consiguiente al mismo Israel económicamente hablando. Claramente hay cierta discordancia entre discurso y acciones e incluso una hipocresía muy fuerte. Condena política hacia afuera, continuidad contractual y de importaciones militares hacia adentro. Como podrás ver, el de 2024 no fue un pico aislado para Israel, sino una tendencia fuerte y sostenida. Los números de las exportaciones de defensa israelíes del 2025 todavía no han sido... Rico Colo, ¿no? Podemos aprobó 180 licencias para la venta de armas a Israel cuando estaba en el gobierno. Bueno, 2020, 2021, 2022, así como el primer semestre de 2023. Se autorizaron exportaciones rumbo al país hebreo por 84.4 millones de euros. Vale, no fue después en 2024, pero sí fue un poquito antes. Podemos aprobó 180 licencias para la venta de armas a Israel. Después viene podemos decirte que no, que mal, que nosotros nunca pactaríamos con... Bueno, ahí están los hechos. Difundidos, pero todo... Luego te van a decir que si en realidad ocupación ilegal, que sé cuánto, están ocupados ahí, llevan 70 años ella. Y aún así le vendiste armas. O sea, no. ¿Es correcto o no es correcto vender armas a Israel? Eso deberá decidirlo cada cual. El caso fue que ellos, que ahora mismo te están diciendo que es lo peor del mundo, lo hicieron. Indica que seguirán esta tendencia. Entonces Podemos me mintió. Oh, ¿tú crees? En las predicciones más negativas para Israel no sería un nuevo año récord, pero aún así serían números cercanos al 2024, sin grandes diferencias, a pesar del aumento exponencial en las críticas contra Israel y su accionar en Gaza. Ahora, otra pregunta fundamental es, ¿quién compra? O sea, no creo que Podemos te haya mentido, o sea, me parecería muy loco que Podemos te mintiera. Todo este armamento de Israel. Por supuesto, en esta lista aparece los Estados Unidos, el principal aliado político de Israel, pero a diferencia de lo que mucha gente cree, no es el principal comprador de armamento israelí. Si bien ha comprado sistemas y tecnología militar israelí ahora con el tema, con todos los sistemas de defensa que han desarrollado Israel, de la típica onda de David y el domo de hierro y todo esto, eso evidentemente se lo va a comprar a Estados Unidos, o ya se lo está comprando, o ya están intentando implementar un domo de hierro, etcétera, etcétera, porque es un sistema de defensa muy cabrón. Está muy duro el sistema de defensa. Especialmente en áreas muy específicas. De hecho, lo que se especula es que probablemente lo del tema de Groenlandia sea para poder poner tecnología de ese tipo en Groenlandia, para poder protegerse de un ataque que venga de la parte oriental del mundo, algún especie de ataque nuclear, lo que sea, te lo pueden interceptar desde Groenlandia. Y Alaska también está para eso. Para hacer una especie de domo de hierro también. Como defensa antimisiles, sensores, drones y electrónica militar con Elbit Systems, lo cierto es que Estados Unidos funciona más como un proveedor de armas para Israel que viceversa. Otro de los principales aliados estratégicos de Israel en este campo es India, que a diferencia de los Estados Unidos, se ha consolidado en los últimos años como uno de los mayores clientes de la industria de defensa israelí. La India... De nuevo, esto es normal que un país que ha estado tanto tiempo en guerra desarrolle mucha tecnología militar. Es como Estados Unidos. Dice, no, pero la tecnología militar, ¿cuál tecnología militar es mejor? ¿La de Estados Unidos o la de China? Es como, no sé, ¿en qué guerra moderna se ha metido China? Cero patatero. ¿En cuál guerra moderna se ha metido Estados Unidos? En todas. O sea, si hay alguien que tiene probado y recontraprobado su armamento en todo tipo de guerra es Estados Unidos. ¿A quién tú prefieres comprarle un F-35? ¿A China o a Estados Unidos? ¿El de China que nunca ha sido probado en un campo real? ¿O el de Estados Unidos que ha ido a todo tipo de conflictos armados?
adquirido drones, misiles antitanque, radares, sistemas de vigilancia y defensa aérea, buscando modernizar rápidamente sus fuerzas armadas frente a China y Pakistán, sobre todo de este último. Y no es el único de la región. Países como Singapur, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Vietnam también han comprado o evaluado sistemas israelíes en áreas clave: guerra electrónica, ciberdefensa, drones y misiles. Bueno, Asia representa el 23% de las exportaciones israelíes en 2024. Otro bloque relevante son los países que Hubo tecnología china en la estación de Maduro, Pandro. Ya, que no funcionó a la hora de la verdad, no funcionó. O sea, técnicamente Venezuela sí probó la tecnología china en la extracción de Maduro. No funcionó. O sea, no. Por lo que sea, la decidieron probar ahí, por lo que sea, no fue un cobro. Me pregunto qué habrá pasado. que firmaron los acuerdos de Abraham. Estados como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein profundizaron sus vínculos militares con Israel tras la normalización diplomática. En estos casos, las compras de armamento cumplen un doble rol: modernizar capacidades militares y al mismo tiempo sellar alianzas estratégicas regionales frente a amenazas comunes, especialmente de Irán. Estos representaron alrededor del 12% de las exportaciones en 2024. Sin embargo, el principal receptor fue Europa. Aproximadamente 54% del total de las exportaciones israelíes se dirigieron a países europeos. Es decir, más de la mitad del armamento y de los sistemas bélicos que Israel vende en el mundo terminan en fuerzas armadas europeas. Y ahí es donde el discurso político y la realidad del mercado chocan de frente. Mientras los gobiernos europeos multiplicaban comunicados, condenas diplomáticas y llamados a revisar la relación con Israel, sus fuerzas armadas siguieron firmando contratos, recibiendo sistemas y ampliando acuerdos ya existentes. Tal vez el caso más paradigmático es el de Alemania. El gobierno alemán fue uno de los que recibió mayores presiones internas y externas para revisar su relación militar con Israel. Es curioso, ¿no? Si hace... A ver. Voy a sacar una calculadora para sacar... Vamos a sacar un cálculo correcto, no quisiera equivocarme. Si hace 84 años me hubieras dicho que Alemania le estaba comprando armas a Israel, creo que la gente se hubiera reído. ¿Sabes? Si lo hubieras dicho hace 84 años, la gente hubiera dicho, jajaja, qué gracioso eres. Dentro de la propia coalición gobernante surgieron críticas, especialmente desde sectores socialdemócratas y verdes, los cuales cuestionaron el apoyo político y militar a Israel por razones humanitarias y de derecho internacional. En paralelo, organizaciones civiles y parte de la opinión pública alemana exigieron restricciones más duras a la cooperación armamentística. Sin embargo, tras la invasión rusa a Ucrania, Alemania reconoció públicamente que su capacidad de defensa aérea era insuficiente. Como consecuencia, Berlín se convirtió en el mayor comprador individual de armamento israelí en los últimos años, y por consiguiente también de componentes y repuestos. El ejemplo más claro es el sistema antimisiles Arrow 3, una de las columnas vertebrales del futuro escudo aéreo europeo. Desarrollado por la IAI, Israel Aerospace Industries, en conjunto con Estados Unidos, el Arrow 3 está diseñado para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera, algo crucial en un contexto marcado por Rusia, Irán y la proliferación de armas de largo alcance. Otros países también invirtieron en armamento israelí más allá de las críticas internacionales a lo que ocurre en Gaza. Por ejemplo, Grecia, Finlandia, Países Bajos, República Checa Fuera de la atmósfera, bro. Qué locura. y Rumania avanzaron en la compra de drones, sistemas de vigilancia, radares y tecnología antimisiles de Israel. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué contradecir sus propias posiciones humanitarias y diplomáticas para comprar armamento israelí? Bueno, Porque usan una cosa es el discurso político y otra cosa es la real política. Y sí. o más considerando que Israel no es el único país que vende armamento y sistemas militares y componentes y repuestos. Bueno, hay varios puntos que pueden explicar esta tendencia que lleva a chocar posiciones diplomáticas con decisiones militares. Experiencia operativa, armas probadas. Cuando se le pregunta a la industria de defensa israelí por qué sus sistemas siguen siendo tan demandados, la respuesta suele ser siempre la misma: calidad. Porque funciona. Porque ha sido probado una y otra vez con la cantidad de guerras que ha tenido Israel. Porque funciona. La tecnológica, innovación y precisión. Y aunque nadie niega la calidad de los armamentos israelíes, Hoy no hay culo, bro. Mañana es otro día. hay otro No sé si mañana haya. Tengo que hablar con un Grey por la noche a ver si lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. factor aún más importante: la experiencia en combate real. Gran parte del armamento o los componentes israelíes han sido utilizados, probados, ajustados y mejorados en escenarios de conflictos reales, no en ejercicios ni simulaciones. Drones. ¿Quién tú crees que sepa pelear más? ¿Quién tú crees que sepa pelear mejor? ¿Una persona que ha tenido 450 combates profesionales en la UFC? ¿O el tipo que practica Aikido pero nunca lo ha utilizado en una pelea real? ¿Quién tú crees que sepa más el chip? Yo apuesto a China. Ese es el Aikido.
El aikido de la vida real es China. Bueno, en China en todo caso sería el tai chi. ¿Cómo va? Sistemas de vigilancia, radares, defensa antimisiles y guerra electrónica han pasado por ciclos constantes de uso operativo. Tanto en Gaza contra Hamas, en el sur del Líbano contra Hezbollah, en la guerra de los 12 días contra Irán, como contra proxies en Irak y Si Yemen. ya de por sí comprar un carro eléctrico chino es chipos, eso es fútbol, ¿sabes? Eso es cosadera. Dime tú comprarle un arma que te puede fallar en medio del combate. Dime tú que tú vayas con un avión con tecnología china y de pronto no disparen en medio del combate. O le fallen motores en medio del combate. Muy ¿Tú quieres comprar armas china? Dale, juégala. pocos exportadores de armas pueden afirmar lo mismo. Muchos sistemas occidentales de alta gama son técnicamente excelentes, pero carecen de ese nivel de prueba continua bajo condiciones extremas. Para los ejércitos europeos y más ricos del mundo que hoy buscan certezas y no promesas, esto es absolutamente clave, pero no es lo único. Especialización. Otro de los aspectos centrales es que Israel no compite en todos los rubros del mercado armamentístico, pero se focaliza justamente en algunos de los nichos más importantes de la actualidad, como por ejemplo drones tácticos, defensa aérea, guerra electrónica, sensores, inteligencia y ciberdefensa. No estamos hablando de armas o misiles sueltos, sino sistemas integrados diseñados para funcionar en red y adaptarse rápidamente a distintos entornos. Hay muy pocos países en el mundo que hayan leído tan bien el cambio y las tendencias de la guerra moderna como Israel. Es por eso que su industria ofrece productos que otros exportadores militares simplemente no tienen. Y justo esto se conecta directamente con el siguiente punto: urgencia. Como sabes, los tiempos de guerra obligan a tomar decisiones rápidas. La guerra en Ucrania aceleró brutalmente los tiempos. Muchos países descubrieron que no podían esperar una década para modernizar sus defensas. Necesitaban soluciones disponibles, confiables. Es como ahora, por ejemplo, se está rearmando Marruecos. Marruecos se está rearmando, o sea, se está armando. Marruecos quiere Ceuta y Melilla. España quiere seguir preservando Ceuta y Melilla como territorio español. ¿Qué ustedes prefieren? ¿El discurso de Pedro Sánchez es que Israel no sé qué, cuál? ¿O que haga una estrategia inteligente y realmente compre armas que sirvan, porque probablemente lo vayan a necesitar en una guerra contra Marruecos? Que está ahí mismo, está a un estrecho de Gibraltar de distancia. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Un discurso político de no, es que tal, cual, o un presidente que tome una decisión correcta y compre armas y rearme su país, porque probablemente se tengan que enfrentar a una guerra en muy poco tiempo? Elijan con sus votos. Y listas para operar en menos de un año o dos. Israel ofrece justamente esto: sistemas ya en producción, ya desplegados y compatibles con los estándares de la OTAN. En términos prácticos, esto reduce tiempos de integración, entrenamiento y adaptación logística. No se trata solo de comprar armas masivamente, sino de incorporarlas rápidamente a estructuras militares existentes. Factor político legal. Verás, comprar armas Israel permite a algunos gobiernos europeos y de otros países evitar ciertos condicionamientos que suelen venir con proveedores más grandes o de los propios estadounidenses. Los contratos israelíes suelen ser más flexibles, con menos restricciones sobre uso, integración o transferencia tecnológica, algo especialmente atractivo en un contexto de rearme acelerado en el mundo. Bueno, incluso hay una ventaja en las críticas que muchos de estos gobiernos le hacen a Israel sobre cómo usa su fuerza militar en Gaza y contra Palestina. Al comprarle armas a este mismo gobierno israelí, se reducen los márgenes de objeción futura. Si se establece que Israel emplea sus armas de una manera brutal o indebida, resulta difícil que este mismo país pueda cuestionar públicamente el uso que otros estados hagan de estos mismos sistemas. En conclusión, son varios los factores que hacen que estos países, especialmente los europeos, decidan comprar armas israelíes incluso después de condenar o hablar de sanciones contra Israel por su accionar bélico en Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano, Siria o Yemen. Esta aparente contradicción no se explica por hipocresía pura, sino por una lógica fría y profundamente pragmática. Las posturas humanistas y diplomáticas existen y pesan, pero cuando los estados evalúan su seguridad y su propia supervivencia, factores como la eficacia, la rapidez y la disponibilidad inmediata terminan teniendo mucho más peso. ¿Es esto polémico? Sin duda. ¿Es esta la realidad? También. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Y así les va. Pero nada, ellos son la resistencia, ¿no? Los zurdos abrazados, pues son la resistencia, ¿no? Véntale, sigan tirando por ahí. Sigan comiéndose sus mojones.